Bueno, en primer lugar, siempre agradeciendo al taller José Matías Manzanilla por la invitación a estas importantes conferencias en materia laboral y también de seguridad social. Bueno, mi conferencia o mi ponencia en esta oportunidad está referido a un artículo que fue publicado este año. Bueno, el artículo en sí tiene el título de Conflictos sociales y construcción jurídica del contrato de trabajo en el Perú. Bueno, para esta exposición voy a dividir en dos partes. Una primera parte va a estar referido al origen del contrato de trabajo en Europa, y una segunda parte voy a referirme a la configuración jurídica del contrato de trabajo en el Perú, para poder contrastar cómo han surgido eh, ambas instituciones, ¿no? En ambos hemisferios, digamos, en ambos continentes. Entonces, entrando ya al tema de la configuración jurídica del contrato de trabajo en Europa, es importante señalar además que, como lo mencionaba el propio jurista italiano Lorenzo Gaeta, en su libro Il lavoro, il diritto e il lavoro, el derecho y el trabajo, va a señalar que el derecho del trabajo, si lo entendemos en un sentido amplio, podría remontarse hasta los albores de la humanidad. Esto es, el derecho del trabajo que conocemos actualmente es un tipo de derecho del trabajo, pero que no niega otros tipos de derecho laboral que existían anteriormente, ¿no? Ahora, va a señalar que este derecho del trabajo que tenemos actualmente es un tipo de derecho del trabajo industrial, que va a caracterizarse sobre todo por enfocarse en la persona del trabajador y no tanto en la actividad del trabajo. Y bueno, además se debe señalar, para poder entender este contexto, en lo que mencionaba el doctor español Carlos Palomeque López, que el contrato, o mejor dicho, el derecho laboral o las legislaciones laborales europeas surgen con el objetivo de canalizar el conflicto político existente entre las partes de las clases sociales, ¿no? Entre los capitalistas y la clase obrera. Entonces, debemos señalar aquí que contrato de trabajo, ya para entrar a la materia, va a tener su importancia, ¿no? Su importancia va a ser señalada por Alonso Lea y Emilia Casas Baumonte en un célebre libro titulado Derecho del Trabajo, que va a decir que el contrato de trabajo se configura como una realidad social para la vida comunitaria, referido al trabajo humano, productivo, libre, por cuenta ajena y remunerado. Y va a resaltar luego, se trata de una regulación jurídica por virtud de la cual los frutos del trabajo pasan ad inicio, ¿no? Directamente desde el momento mismo de su producción a integrar el patrimonio de persona distinta del trabajador, ¿no? Entonces, resalta la genialidad en este caso. En cuanto al desarrollo el desarrollo histórico del contrato de trabajo, ¿no? Enfocándose más en el tema del aspecto jurídico, podemos dividir este desarrollo o esta construcción jurídica del contrato de trabajo en tres grandes etapas. Una primera etapa referida o titulada como de préstamo institucional, según el doctor Carlos Palomeque López, una segunda etapa de nueva tipicidad contractual y una tercera etapa de regulación del contrato de trabajo. En cuanto a la primera etapa de préstamo institucional, señala el doctor que es un periodo en el cual la relación laboral estaba regulada por el contrato de arrendamiento de servicios, que va a proceder de la antigua locatio conducio operarum, mejor dicho, la locatio conducio operarum, que se contrapone a la locatio conducio operis, que era la locación de obra, ¿no? Y esta va a ser impulsada también por los códigos civiles del siglo XIX, principalmente el Código Napoleón de inicios del siglo XIX. Entonces, debemos señalar también aquí que el doctor Antonio Ojeda Vilés, en su libro sobre
mejor dicho, en un artículo sobre el contrato de trabajo, el origen del contrato de trabajo, va a señalar que además del derecho romano, el contrato de trabajo tiene otras tres fuentes posibles de origen. Una de ellas es el contrato de servicios alemán. Segundo es las leyes referidas a la relación entre los Master and Servant, o los maestros y sirvientes en el Reino Unido, que reemplazó la legislación gremial de 1747, ¿no? Produciendo una extensa jurisprudencia. Y finalmente, una tercera fuente adicional lo tenemos en la regulación de los códigos de comercio y otras leyes auxiliares de los comerciantes. Entonces, enfocándonos un poco en el contrato de trabajo alemán de servicios, un gran comentarista de este contrato va a ser Otto von Guercke, el alemán Otto von Guercke, que va a decir que, y va a comparar, ¿no?, este contrato de trabajo que se desarrollaba en el siglo XIX, lo va a comparar con el contrato de servicios que se prestaba en la época medieval. Y entonces va a resaltar este carácter de subordinación del trabajador al capitalista, y va a resaltar que estas actividades son incompatibles con el trabajo de un hombre libre, ¿no? Entonces él se encontraba, digamos, en una posición negativa con respecto a esta regulación del contrato, ¿no? Esta regulación del trabajo mediante un contrato laboral. La segunda etapa, gran etapa de desarrollo del contrato de trabajo en Europa, va a ser denominada de nueva tipicidad contractual. Es un periodo de elaboración teórica que conllevará a la creación de una categoría dogmática del contrato de trabajo, alejándose de las tradicionales instituciones, ¿no?, precedentes. Va a surgir aquí un debate por cuanto, digamos, la característica de innominado o nominado del contrato de trabajo. Por una parte, algunos tienen la intuición de que el contrato de trabajo es algo más que un arrendamiento de servicios, pero a la vez negaban o rechazaban su consideración como una entidad nueva y distinta de la tipología del derecho romano. Entonces, tenemos, por ejemplo, a Planiol, quien va a denominar este tipo de contrato como un contrato de arrendamiento de trabajo. Va a señalar que la cosa arrendada es la fuerza de trabajo de cada persona y que puede ser aprovechada por otra, al igual que una máquina o un caballo, ¿no? Entonces, todavía no existía esa concepción de que el trabajo no debería ser considerado como una mercancía, ¿no? Ludovico Barassi, en Italia, también aportó mucho en la elaboración doctrinal del contrato de trabajo. En 1901 va a publicar un importante libro denominado El contrato de trabajo en el derecho positivo italiano, y va a señalar ya una caracterización de la subordinación, y nos va a decir que es la sujeción plena y exclusiva del trabajador al poder directivo y de control por parte del empleador, ¿no? Va a señalar también que el contrato de trabajo moderno, si bien se inspira, digamos, del derecho romano, es compatible, es perfectamente compatible con la libertad y dignidad del trabajador, ¿no?, en abierta oposición a lo que había expresado Otto von Guercke. Entonces, Ludovico Barassi es considerado como uno de los padres del contrato de trabajo. Sin embargo, también es considerado de una forma muy controvertida, porque Ludovico Barassi no pretendió excluir o, digamos, realizar un tratamiento especial del contrato de trabajo, sino su idea era incluirlo dentro del derecho común, dentro del derecho civil. Y bueno, la tercera etapa de este desarrollo del contrato de trabajo en Europa, podemos denominarla como de regulación del contrato de trabajo. Bueno, está representada por la conformación de una disciplina legislativa propia y una integración del sistema jurídico general.
Es decir, el contrato de trabajo ya va a ser aceptado como parte del derecho o de la, digamos, el sistema jurídico, ¿no? De un país. En los inicios del siglo XX ya el contrato de trabajo era recogido por las legislaciones europeas, como la ley de Bélgica del 10 de marzo de 1900, que señalaba que el contrato de trabajo, mediante este contrato, se obliga al trabajador, ¿no? Mediante remuneración y bajo la autoridad de un patrón, ¿no? A laborar. Entonces ya se caracteriza, digamos, estos tres elementos que constantemente nos enseñan, ¿no? En la universidad, de la remuneración, la subordinación y la prestación de servicios, ya desde inicios del siglo XX. Incluso podemos decir que las leyes recogieron en primer lugar este contrato de trabajo, ¿no? Incluso antes de su elaboración doctrinal, ¿no? La legislación obrera, señala el doctor Carlos Palomeque López, responderá así en un primer momento a una solución defensiva del Estado liberal, de tal modo que la regulación protectora de los trabajadores promoverá la integración del conflicto social en términos compatibles con la viabilidad del sistema establecido, asegurando la dominación en el terreno de las relaciones de producción, ¿no? En este caso capitalistas. Ahora bien, entonces la razón de ser histórica del contrato de trabajo y del derecho laboral en general es justamente dar un cauce viable a este conflicto entre las clases sociales, ¿no? Ahora, tomando ¿no? esta consideración, uno se pregunta cómo fue el desarrollo del contrato de trabajo en el Perú, ¿no? Entonces, entramos aquí a la segunda parte, que es la configuración jurídica del contrato de trabajo en el Perú. Bueno, un poco de ver el contexto de fines del siglo XIX, se desarrolla un industrialismo tardío en términos de Yepes del Castillo, del historiador Yepes del Castillo, que nos va a decir que luego de la guerra con Chile, se va a desarrollar, digamos, o existe una ruptura, casi una ruptura, digamos, una etapa de ruptura, porque se destruyó casi toda la actividad productiva del país. También es una etapa de recomposición, ¿no? Productiva, y de un desarrollo incipiente del capitalismo dependiente y de la burguesía. Esto también lo señalan Santisteban y Delgado en su libro Derecho de Huelga, ¿no? Yepes del Castillo va a señalar entonces que el inicio del capitalismo en el Perú puede ser ubicado en la década de 1890, justamente en tiempos posteriores a la Guerra del Pacífico. Y este periodo también, ¿cuáles eran las ideas de gobierno? Se buscaba la explicación, digamos, de la derrota de la Guerra del Pacífico por una falta de integración nacional, que era explicada también por las diferencias o contrastes entre la costa y la sierra, ¿no? Como distinción entre civilización desarrollada y otra de carácter primitivo. Esta era una concepción básicamente de la oligarquía. Se elaboró así una idea de que la economía de la sierra debería integrarse a la dinámica del capitalismo costeño, fusionando ambas culturas en una unidad mestiza, ¿no? Esto lo señala Julio Kotler. Se retoma, mejor dicho, se toma la idea de Francisco García Calderón, que tenía estas ideas de la oligarquía cultivada, cohesionada e interesada, ¿no? En insertarse en el mercado internacional. Entonces la oligarquía debería dirigir, digamos, el gobierno. También se señala que las propuestas de integración del indio y la democratización del país serán recién retomados por González Prada y Aya de la Torre, ¿no? Esto lo señala Julio Kotler. A ver, un momento. Se me había congelado la imagen. Bueno, entonces se impulsó también en este periodo la actividad económica. Aparecen las pequeñas industrias,
de textiles, en Vitarte, por ejemplo. Aparecen industria, por ejemplo, de helados, ya en 1875, con el italiano Donofrio, entre otros aspectos, ¿no? De molinos también. El movimiento obrero en este caso se va a desarrollar también de manera tardía, al igual que el capitalismo en nuestro país, es decir, a fines del siglo XIX. Las primeras huelgas que se van a desarrollar van a ser durante este periodo. Por ejemplo, la huelga de tipógrafos de 1892, la huelga del muelle de Dársena y Callao de 1894, la huelga de los pasteleros de 1896, entre otros aspectos, ¿no? También la huelga de Muelle y Dársena de Callao de posterior, ¿no? De 1913, que también van a lograr la jornada de 8 horas y que luego se va a expandir gracias también a las ideas anarquistas de González Prada, que va a expedirse, digamos, un decreto supremo el 15 de enero de 1919, que va a generalizar la jornada de 8 horas en todo el país. Con respecto a los juristas, estos juristas que van a desarrollar el contrato de trabajo y el derecho laboral en general, debemos señalar aquí que estos juristas se encontraban imbuidos por la filosofía positivista de la época, con las ideas de orden y progreso, entendido como conservación del statu quo, ¿no? Del orden establecido. En este aspecto, la Universidad de San Marcos cumplirá un importante papel, se convertirá en el santuario de las nuevas corrientes de la época, recogiendo las nociones de método científico, orden y progreso, entre otros, a través de distinguidos profesores, tales como Javier Prado y Ugarteche, Mariano Cornejo, José Matías Manzanilla, Manuel Vicente Villarán, entre otros. Estos académicos formaban parte del Partido Civil y si bien representaban, digamos, el sector más progresista de la universidad, bueno, esto lo señala el historiador Yepes del Castillo, también en sus estudios se elaboraban los contratos de carácter mercantil y financiero más importantes del país, que alentaban la dependencia de la economía peruana a los grupos financieros europeos y norteamericanos, ¿no? Y esto se entiende por el hecho de que digamos, este surgimiento del derecho laboral debe ser entendido como también parte del mantenimiento del statu quo, ¿no? De una, digamos, conciliación de intereses. Entonces, los primeros juristas que alimentaron la doctrina protectora de la clase trabajadora, podemos mencionar algunos, los más importantes. Tenemos a Luis Miro Quesada de la Guerra, que nació en 1880 y murió en 1976, que en el año 1900, ¿no? En épocas tan tempranas, elaboró una tesis titulada La moderna crisis social. En esta tesis, este jurista va a resaltar el papel del Estado para el logro de la paz y progreso social, buscando una adecuada regulación del trabajo, y va a señalar aquí algo muy importante que refuerza esta idea digamos, de la canalización del conflicto social, que va a decir que si el gobierno regula, digamos, el trabajo de manera adecuada, se evitaría una crisis generalizada. En el año 1901, con otra tesis, Luis Miro Quesada de la Guerra, en una tesis titulada El contrato de trabajo, va a señalar que existe una necesidad de regular el trabajo a fin de evitar el conflicto de intereses entre las clases sociales, y caracterizó a la clase capitalista por su individualismo egoísta, que va a provocar una reacción entre los trabajadores y va a provocar, digamos, un socialismo exacerbado, ¿no? Como él lo menciona. Y de esto va a nacer así una cuestión social, ¿no? Entonces, Luis Miro Quesada de la Guerra presenta aquí mucha influencia de lo que ocurría en Europa unas décadas atrás. La idea de la cuestión social, es decir, la idea de que los pobres ya no solo eran, digamos, la gente que
que no poseían un empleo, sino que también eran pobres los que tenían un empleo, pero era un empleo precario, un empleo que estaba muy expuesto a accidentes de trabajo, sin cobertura, entre otros aspectos, ¿no? Va a señalar así que el contrato de trabajo es el más importante porque entraña una relación de dominación de patrón a obrero, ¿no? Aquí Luis Mero Quesada de la Guerra, en esta tesis de 1901, ya, digamos, caracteriza en parte este concepto de la subordinación del trabajador al capitalista, ¿no? Paralelamente, como he señalado en Italia, en 1901, igualmente Ludovico Barassi publicaba este famoso libro, El contrato de trabajo en el derecho positivo italiano, ¿no? Entonces, podemos decir que los juristas en el Perú de este periodo estaban prácticamente a la vanguardia, ¿no? de la doctrina, de la doctrina social en materia jurídica. Otro importante jurista que debemos resaltar aquí es el doctor José Matías Manzanilla. Bueno, se le encargó un proyecto o varios proyectos de ley referido a la legislación obrera en 1905, entre los cuales se incluía también una regulación del contrato de trabajo. Sin embargo, sus proyectos fueron encarpetados por el desinterés, digamos, del gobierno, pero va a ser en 1911, producto de un accidente en las minas del centro del país, que se va a aprobar, se va a recoger uno de sus proyectos de ley, justamente el referido a accidentes de trabajo, que va a ser titulado como Ley de Prevención y Reparación de los Accidentes de Trabajo, Ley 1378, que va a, digamos, a hacer un gran aporte en uno de los aspectos que va a regular el contrato de trabajo, ¿no? Y va a ser también una ley innovadora a nivel latinoamericano, ¿no? Pocas leyes hasta ese momento estaban siendo aprobadas protegiendo, digamos, frente a los accidentes de trabajo. El propio José Matías Manzanilla, en uno de sus libros, justamente sobre accidentes de trabajo, va a mencionar que su doctrina era tan innovadora que estudiantes de Harvard venían a visitarle para poder, digamos, um, recoger, digamos, esta doctrina innovadora sobre eh, el accidente de trabajo, ¿no? Cómo el empleador debería cubrir todo accidente que ocurriera dentro de su centro de labores, ¿no? Entonces, esta responsabilidad objetiva que le llaman también. Y recordemos que José Matías Manzanilla enseñaba también en la Universidad de San Marcos, y una de sus disertaciones para entrar justamente a la cátedra en San Marcos fue sobre esta prevención, mejor dicho, sobre esta responsabilidad objetiva de los accidentes de trabajo. En este caso, José Matías Manzanilla también en sus escritos expresó que para la solución de los intereses contrapuestos era necesaria la expedición de una norma que calme el conflicto de clase. Un jurista de la época, también en Lima, Juan Angulo Puente Arnau, aparte de comentar, digamos, estas leyes dadas por José Matías Manzanilla, publicó en 1917 su legislación obrera, y en ella va a resaltar el papel del Estado como principal entidad promotora en la solución y mitigación del malestar social que generaban los conflictos entre capital y trabajo, ¿no? Entonces ya era una idea, digamos, permanente, que existe una necesidad de normar el trabajo, ¿no? A través de, digamos, legislaciones especiales para evitar, digamos, un estallido social. Podemos incluir aquí también al doctor José Manuel Ramírez Gastón Jurado de los Reyes, que es el creador de la ley 4916, la primera ley del empleado en América Latina, del empleado particular, siempre resaltando para que no se confunda con el empleado público.
básicamente referido a los empleados de los bancos y en general a los que trabajan en oficina, ¿no? José Manuel Ramírez Gastón Jurado de los Reyes, en sus escritos, también va a resaltar esta protección existente para la clase media y va a referir, defendiendo esta ley, que ha llegado la hora de que desaparezca ya el abandono y la orfandad legal en que hayan sus más legítimos derechos, ¿no? Entonces, básicamente, lo que él trataba era de representar y defender el derecho laboral de una clase determinada que era para él la clase media, ¿no? La clase de los empleados. Entonces, pasamos a un último punto, que es el del surgimiento de una nueva institución jurídico-laboral en el Perú. Nuestro Código Civil de 1852 reguló la locación de servicios, así como la de servicios domésticos, la locación de obras, pero no concibió la idea de reglamentar el trabajo dependiente. Señala el doctor Gómez Valdés que esto se debe a que no había una noción clara sobre el trabajo por cuenta ajena. Recién con el Código de 1936 se va a recoger expresamente la regulación del contrato de trabajo eh, y además también se va a recoger la locación de servicios y de obras. En el artículo 1571 va a definir, ¿no? Bueno, va a haber una definición aquí, lo que no hay actualmente, una definición del contrato de trabajo, que va a decir, es aquel contrato en el cual el obrero ofrece contribuir a la producción con su trabajo personal por tiempo determinado o indeterminado mediante el pago de un salario, ¿no? Entonces, esta es una definición mucho más completa de la que actualmente tenemos, ¿no? Que solamente caracteriza o recoge los elementos del contrato de trabajo. El artículo siguiente de este Código Civil del 36 va a señalar, digamos, va a desarrollar las condiciones de su ejecución. Se recoge además la síntesis de una jurisprudencia constante que se mantendrá en el tiempo, ¿no? Va a recoger, por ejemplo, las leyes de la jornada de 8 horas, la ley de Manzanilla, de accidentes de trabajo. Todas estas leyes van a ser reunidas, digamos, en esta norma del contrato de trabajo dentro del Código Civil. También aquí hay que resaltar que la exposición de motivos de este Código Civil de 1936 va a dar aspectos muy importantes, ¿no? Se va a recoger aspectos muy importantes. Va a señalar que el contrato dependiente debería ser posteriormente regulado por leyes especiales. Asimismo, se señala que el contrato de trabajo desde un punto de vista social no es una mercancía, por lo que no debería ser regulado por el Código Civil, con amplia influencia de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, señala que en consonancia con la dignidad del trabajador, esta actividad debe ser regulada por una categoría jurídica diferente de las formas comunes de locación de servicios. Bueno, Manuel Augusto Olachea va a ser quien va a elaborar, digamos, este anteproyecto sobre el contrato de trabajo en el Código Civil de 1936. Sin embargo, la comisión revisora solo incorporó una parte de lo que el doctor había desarrollado, ¿no? La primera disposición, digamos, con pequeñas variantes en el artículo 1571. Entonces, así se va a recoger el contrato de trabajo en el Código Civil de 1936, que posteriormente va a ser excluida mediante ya en el Código Civil de 1984, ¿no? Digamos, varias décadas después. Pero durante esta aprobación se va a dar también un pequeño debate, ¿no? Porque en el anteproyecto del Código Civil de 1984, en los artículos 1816 y 1826, entre estos dos artículos, un momento, los codificadores de
de 1984 de este Código Civil trataban de incluir de nuevo el contrato de trabajo digamos, en el Código Civil. Sin embargo, existió una fuerte oposición entre los profesores de San Marcos que enviaron, digamos, una carta para que no fuera incluido este contrato de trabajo dentro de esta legislación. Y también en 1984 el doctor Jorge Rendón Vázquez, el jurista, Jorge Rendón Vázquez va a señalar todas estas, digamos, puntos negativos que tienen la inclusión del contrato de trabajo dentro del Código Civil, ¿no? Y va a exponer frente a estos codificadores de la década de los 80. Y gracias, digamos, a la intervención de todas estas, digamos, posiciones, es que se va a excluir el contrato de trabajo del Código Civil de 1984. Y solamente se va a recoger la locación de servicios. Porque en un primer momento se quería introducir el contrato de trabajo como contrato de trabajo autónomo también, ¿no? Pero se le cambió el nombre por de locación de servicios. Y es así que nuestro contrato de trabajo actual, por una parte, no tiene esta definición dada por el Código Civil de 1936 y solo va a recoger los tres elementos que he mencionado, pero en la década de los 90 también va a sufrir un proceso de flexibilización laboral que va a, digamos, desproteger mucho a la clase trabajadora. Por ejemplo, en el aspecto de los contratos de carácter determinado, se va a flexibilizar, digamos, esta idea de que los contratos temporales deben ser dispuestos por una, digamos, o deben ser motivados objetivamente, ¿no? Entonces, ahora van a incluirse otros motivos, por ejemplo, el de a favor, digamos, de la actividad empresarial, el impulso de la actividad empresarial, ¿no? Entre otros aspectos, la reconversión empresarial, ¿no? Que van a desproteger, digamos, en general a estos trabajadores dependientes. Y otro aspecto negativo es que al mantenerse esta idea del contrato de trabajo de carácter industrial hasta la actualidad, existe muchos problemas con respecto a regular un tipo de trabajo que no posee, o al menos directamente uno no puede obtener estas características del contrato de trabajo normal. Es el caso, por ejemplo, de los trabajadores por aplicativo, ¿no? Que ellos, digamos, no tienen que ir a un lugar determinado a establecer, digamos, actividades por turnos, digamos, normales de 8 horas, entre otros aspectos, ¿no? Ellos pagan sus propios implementos para la realización de sus actividades. Bueno, ese es otro tema muy amplio, pero uno de los aspectos que origina este problema es justamente que se ha entendido que el contrato de trabajo solamente presenta estas tres modalidades que se han caracterizado desde los inicios, ¿no? Del siglo XX. Ya han pasado más de un siglo y la idea principal para mí es justamente la protección de estos trabajadores. Bueno, este es el desarrollo, la construcción jurídica del contrato de trabajo en el Perú, que es un aspecto muy importante porque nos ayuda a entender cuál es la razón de ser del derecho laboral también en el Perú, que ha sido justamente canalizar el conflicto social que surgió con la introducción del capitalismo incipiente en el Perú de fines del siglo XIX, desarrollándose de modo paralelo en la dogmática, en la doctrina, en materia laboral en el Perú, al igual que en Europa, ¿no? En esos primeros tiempos, a pesar de la escasa tecnología, estos grandes juristas mantenían también mucho contacto con Europa, ¿no? Bueno, esto quería resaltar de mi artículo y los invito a leerlo en la página de Labor Juris,
que fue publicado en diciembre de 2022, del año pasado. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Max.